Al hablar de distracciones, aquí en Drivers Academy contamos con 4 simuladores de conducción homologados por la FIA. ¿Para qué están estos aquí? Para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conducir mientras utilizan el teléfono, a ver si es verdad que pueden o no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso tenemos aquí a nuestro estudiante de modelo para ver si puede o no realizar las dos actividades a la vez. Así que, por favor. La idea es darles unos minutos a los estudiantes para que se adapten a la forma de juego, ¿bien? Y ya después que ya se hayan acostumbrado a cómo se utiliza el juego, lo que hacemos es que le escribimos por teléfono o les llamamos a ver si pueden realizar las dos tareas sin chocarse. Así que démosle un tiempo a ver si logra familiarizarse con el juego y después le llamamos. Entonces, previamente ya teníamos el número de nuestra estudiante y lo que vamos a hacer entonces es escribirle a ver qué tal le va. Si puede responder un simple mensaje como un hola, ya vienes, o por dónde vienes. Sí, respóndeme. Sí, la idea es, se podrán dar cuenta que ya aquí Camila se le dificulta realizar las dos actividades al mismo tiempo. Todavía estoy esperando que me responda. Ah, ya me escribió hola. A ver, Camila, ¿por dónde vienes? Y podrán darse cuenta que para poder conducir tiene que soltar el teléfono y cuando agarra el teléfono es donde se dificulta la tarea. Pero quiero que observen es que el problema no es tener una sola mano en el volante. El problema es cuando ella baja la mirada. Al bajar la mirada quita la vista del frente, bien, y ahí es donde probablemente se termina chocando. A ver, aquí vamos a pararnos un ratito. A ver, por favor, quisiera saber sus primeras impresiones acerca del video y qué entendemos, qué les parece este tipo de vivencias que se tiene y las distracciones, de qué manera afectan, por qué, cómo, lo que ustedes más o menos entienden. ¿Algún participante tal vez que quiera dar sus primeras impresiones del video? Por favor, tenemos 200. ¿Quién es el valiente o la valiente? ¿Quiere participar? A ver. Betty, excelente. Por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Bueno, me llamó mucho la atención este tema. Se supone, me imagino yo, que cuando una persona va a sacar una licencia, este es uno de los temas de los que se les habla, ¿verdad? Correcto. Ya. Entonces, si yo voy en un taxi y el señor que va manejando, el taxista, va mirando el teléfono, a mí me ha tocado decirle, por favor, si quiere enviar un mensaje, deténgase, yo no me enojo. Pero ¿qué pasa con los otros conductores a los que uno le dice eso y se enoja? No. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Porque encontramos conductores, como usted dijo en antes, que ahí puede que un peatón lo haya terminado la novia, o esté preocupado por otra cosa, pero ¿qué hacemos con los conductores que van enojados? Y si yo le digo algo acerca del mensaje, me conteste con una grosería, yo estoy dentro del taxi. Entonces, ¿qué se le puede decir ahí? ¿Contra quién nos quejamos? ¿A quién le decimos eso? Al señor taxista que te puede decir, si no le gusta, bájese. Y te bajas porque si tú contratas un servicio porque quieres llegar a algún lugar y te puedes quedar en un lugar donde no Excelente, eso es lo excelente. que le quiero preguntar. Gracias. Excelente la pregunta, mi estimada Betty. Gracias. Bueno,
Primeramente, a veces por el desconocimiento no nos atrevemos a hacer ninguna cosa. O sea, para que ustedes sepan, un taxista o un conductor de transporte público comercial, de transporte de urbano, por ejemplo, un bus urbano, un bus de transporte interprovincial o un taxista, en este caso comercial, definitivamente no se puede negar a brindar el servicio, ¿ok? Es una contravención. Es una contravención decir, hey, no, no voy para allá porque allá es peligrosísimo y usted ya ha subido en el vehículo. Es una contravención, primera parte. Segundo, lo que podemos hacer nosotros en estos casos, y bien, ¿no es cierto? Usted que lo menciona y dice, hey, por favor, si va a utilizar el teléfono celular, hágalo de forma segura. Deténgase en un lugar seguro y utilice el teléfono celular. No pasa nada, pero si no hace caso o hace caso omiso, también el conductor o el acompañante del conductor que falte de obra o de palabra a la persona que está adquiriendo el servicio puede ser o puede ser o llegar a tener una contravención. O sea, si hay una contravención al conductor o colaborador del conductor que le falte de obra o de palabra a la persona que está adquiriendo el servicio, es decir, a los pasajeros. ¿Ok? Otra, lo que podemos hacer, nosotros no estamos conduciendo, podemos coger nuestro teléfono celular, tomar nuestro teléfono celular y grabarlo. Y con eso ya está evidencia, ya hay evidencia, parar un agente de tránsito y hacerlo sancionar, para que lo reprima y por ende el conductor sepa que eso no se debe de hacer y tenga una sanción y diga, ah, no, desde ahora, chuta, hay pasajeros que sí, les gusta que se les dé el servicio completo, ¿no es cierto? Bien, como debe de ser. Como por ejemplo, usted como docente en aulas, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar la clase como tal, ¿no es cierto? No estamos en el teléfono celular dando la clase, teléfono celular, chateando, llamando, no, porque nuestro oficio, nuestro deber es esto, ¿no es cierto? Por ende, el conductor debe que conducir, nada más, no coger el teléfono celular. El teléfono celular se lo tiene, o se lo toma en lugares seguros, parqueado el vehículo, apagado el vehículo, ¿ok? Otra cosa, esas tres cosas, mi estimada Betty, también para reforzar. El teléfono celular, mi estimada Cristina, dígame. Sí, bueno, yo quería, más que porque siempre estamos viendo la culpa en la vaca, ¿no? Y yo creo que esto es un boomerang. La mayoría de nosotros que conducimos o en todos lados, cuando damos clase, cuando estamos hablando, cuando estamos comiendo en familia, el teléfono nos ha invadido tanto el espacio que pensamos que sin el teléfono dejamos de respirar o dejamos de ser, de existir. Yo creo que este video es un llamado de atención, ¿no? Gracias a Dios es un juego, nadie sale lastimado, pero ¿cuántos de nosotros llevamos a la familia al lado, a los padres, las personas valiosas para nosotros y estamos todo el tiempo manejando con el teléfono? Yo creo que es un llamado de atención a todos nosotros más que al conductor externo. O sea, no podemos mirar al otro, en la lagaña en el otro, tenemos que mirarnos nuestras lagañas también. Y de repente aquí muchos de nosotros somos conductores y yo creo que es un llamado de atención para nosotros. Excelente, Cristina. Sí, efectivamente, cuando no llegas a generar esa conciencia, como que haces esto de lado. Como que, no, a mí nunca me ha pasado nada. Yo utilizo el teléfono y nunca me ha pasado nada. Pero tarde o temprano, déjame decirte que va a pasar, te va a pasar, te va a pasar. Vas a quitar la atención de la carretera y vas a observar el teléfono. ¿Por qué les digo? Porque cuando te pasa alguna experiencia, ahí sí dices, cierto, no se debe de utilizar el teléfono celular. Déjame decirte, el teléfono celular es un distractor, tanto manual, porque necesita tus dedos para poder escribir un chat, es un distractor visual, porque necesitas ver qué te escriben, qué te dicen, o qué coloco yo en el chat. Es un distractor mental, porque debes que pensar. Porque algunos saben decir, no, yo voy conduciendo y tengo manos libres. No pasa nada, mis manos están libres.
Pero imagínate que sea una llamada de emergencia. Te vas a descontrolar, o sea, uno se descontrola. O sea, te dicen, te están hablando, hey, tengo que darte una mala noticia, y tú te pones en el panorama de atender más a la llamada telefónica que prestar atención a la carretera como tal. Y vienen los riesgos, ya estamos en un riesgo ahí, ¿cierto? Con los distractores como tal, que es el teléfono celular. Entonces, te menciono, el momento más riesgoso es cuando entra la llamada telefónica o llega el mensaje. Es ahí donde los conductores, o cuando suena, es ahí donde los conductores apartan la vista de la carretera y regresamos a ver el teléfono celular. Regresamos a ver el teléfono celular para ver quién nos escribe, quién nos respondió. ¿Será la María? ¿Será el Juancito? ¿Será el Pepito? Y ahí es donde desapartamos la atención. ¿Ok? Y ahí es donde vienen los siniestros y el peligro como tal. Entonces, como recomendación, cuando vayas a conducir, coloca tu teléfono en modo silencio y boca abajo, en un lugar seguro. ¿Ok? De esa manera, ya estoy conduciendo. Déjame decirte que nadie te va a hablar, nadie te va a decir nada por no contestar una llamada. ¿Ok? Tú le vas a decir, no, estaba conduciendo y no voy a contestar el teléfono celular porque me pongo en riesgo a mí y a otras personas. Nadie te va a decir, hey, no, ¿por qué no contestaste? Debías que haberme contestado. Ya, pero si esa llamada entra varias veces, ya te das cuenta que es una llamada de emergencia. Ahí sí deberás de pararte en un lugar seguro y devolverle la llamada. Caso contrario, no hay para qué. ¿Ok? No hay para qué. Y estos ejemplos vivenciales, como podemos observar aquí, más que todo es para concientizar a los futuros conductores, obviamente, de que no se debe utilizar el teléfono celular mientras se conduce. No, bueno, el teléfono celular, obvio, ¿no es cierto? Pero comer, fumar, beber, cambiar la emisora de la radio, todo es una distracción. En la carretera, todo es una distracción. Mi estimada Lisbeth. Sí, es muy interesante, pero ya sería como para nosotros tal vez que ya tomemos conciencia. Pero directamente hablarle a los jóvenes habría que buscar mil y una maneras, porque en la actualidad yo creo que más bien ellos no ven esa situación, no ven las consecuencias, no las miden. Ellos más bien si se suben a un carro a conducir, más bien van con el teléfono como para sacar pinta, como que para decir que son los buenos conductores, para disimular a los compañeros que manejan bien porque pueden usar un celular y ellos no tomarían conciencia. Entonces sí sería excelente que desde los jóvenes prácticamente se inicie esta capacitación, ya que eso es lo más fuerte ahora, lo de moda, los accidentes de tránsito a causa del uso del teléfono. Y podemos ver que la mayoría son adolescentes, prácticamente. Sí, justamente, más que todo, la mayor cantidad de siniestros viales está en esa edad, en la edad desde los 18 a 27, 29 años, en esa edad, porque obviamente hay muchos jóvenes que no tienen todavía los pies sobre la tierra y dicen, ay, sí, qué lindo, me prestó el carro mi papá, voy a tomar, y así, ¿cierto? Pero siempre hay uno o dos o tres por lo menos que toma conciencia de lo que se les dice, escuchan, y por ende, si el papá está con el teléfono celular conduciendo, obviamente el hijo le va a decir, hey papá, guarda el teléfono, esto nos indican en clase, no puedes conducir, o préstate, te ayudo a chatear, te ayudo a contestar el teléfono, pero no hagas eso. Uno por lo menos, o dos, tres, para empezar a cambiar esta sociedad, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta más, alguna duda tal vez que ustedes tengan? Creo que no. Mi estimado Luis. Sí, muchas gracias de acotar un poquito lo que dicen las compañeras, pero hay una realidad, y yo lo manifesté también ayer, me parece que era que, o sea, debemos dejar de ser permisivos. Hay una circunstancia, acá en la ciudad de Quito, un conductor transgrede la ley esta del pico y placa, y no es exageración, en medio minuto están 12 motocicletas ahí alrededor de ese vehículo, pero sucede un accidente de tránsito y hay que esperar media hora, una hora hasta que lleguen las unidades de auxilio, y los policías brillan por su ausencia. Nosotros tenemos recursos del Estado en las Fuerzas Armadas, en la Policía Metropolitana, en la Policía Nacional, y ellos, ¿qué están haciendo en realidad?
Esto, como usted bien señala, la sociedad no va a cambiar si es que no se norma esa situación, si es que no asignamos tareas, porque es injusto que un conductor esté manejando en estado etílico, causando accidentes y nadie se dé cuenta. Es injusto también que, como le señalo, alguien esté con el celular hablando y nadie le dice nada, no hay quien sancione. Entonces, mire, y es posible, todo es posible. Ahora mismo en la ciudad se está haciendo, al menos acá al sur, se está haciendo una acción buena en la policía a pie. Entonces están andando desde las 6 de la mañana, que yo ya me traslado hacia el colegio en parejas los policías, y están haciendo un control de la seguridad. Entonces eso también debe hacerse a nivel de tránsito. Y entonces ahí empezamos a cambiar las cosas. Y también felicitarle y agradecerle, porque ayer había señalado que nosotros vamos a replicar esto a peatones, no a conductores. Entonces, enfocarles desde ese punto de vista me parece excelente. Muchas gracias. Listo, mi estimado. Gracias por la acotación, ¿no es cierto? Y la valiosa intervención. Siempre, pues, sí difiere, como que sale de nuestras manos, pero en nosotros está poner ese granito de arena. Obviamente hay agentes y agentes, como usted dice, en un siniestro vial difícil que llegue la gente porque no va a haber coimas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no coimas, ¿no es cierto? O sobornar o ser sobornado, pero ahí entran los dos. Cuando dice usted pico y placa, fácil sobornar y pagar unos supuestamente 20, 40 dólares, ¿no es cierto?, a la multa en sí del pico y placa. Entonces, ahí también depende de nosotros, es decir, ya, yo cometí el error y hacernos cargo de nuestros errores, hacernos ser unos hombres y mujeres de verdad, decir, ya, sanciónenme, listo, pero no es entrar en este juego de sobornador y sobornado, ¿ok? Porque ahí lo que estamos haciendo es estando en este bucle de personas que o sea, podemos hacer lo que quiera supuestamente. Yo como tengo dinero puedo hacer lo que quiera. Y ahí no está la educación, ahí no está la cultura como tal. Entonces, si ya cometimos un error, me parqué en un lugar que no debía parquearme, ya asumamos el costo, la contravención, pero no entremos en esto de de los dineros y este tipo con los agentes. Y los agentes, obviamente, hay agentes y hay agentes. Entonces, como les he manifestado una y otra vez, depende de toda la sociedad, no solo de nosotros, pero ahí está de dar el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a continuar observando también un poco más de esto de los distractores. No se olviden que inclusive yo he visto que hay, lastimosamente fue así el ejemplo y algo que lo viví viniendo al trabajo, una chica con la secadora de cabello en el vehículo y conduciendo. Ahí sí dije, no, además, yo nunca he visto eso, nunca he visto con la secadora, o pintándose, eso sí he visto, ¿no es cierto?, maquillándose, pero con la secadora nunca he visto, nunca he visto. Entonces, miren a qué punto hemos llegado, ¿ok? El vehículo es para transportarnos, más no para comer, más no para trabajar en el vehículo como tal, sino que, ¿qué pasa si es que un objeto de estos se cae dentro del habitáculo del vehículo? Entonces el conductor se pone nervioso, el conductor piensa, ya, y como conductores ya, como seres humanos pensamos lo peor, pensamos que, ay, el pintalabio se va a meter o ahí a perder por los pedales de freno, acelerador, y me voy a matar. Y ahí entramos en el riesgo de conducir y buscar el objeto. Ahí es un riesgo ya. Entonces, no tratemos de hacer estas cosas, comer, fumar, pintarnos, arreglarnos, maquillarnos o utilizar el teléfono celular, ¿ok? Si nos pasó esto, detengámonos en un lugar seguro y busquemos adecuadamente el objeto para no estar paranoicos ahí buscando a ciegas, como se dice, porque ni buscamos ni observamos la carretera. Entonces, tratemos de tomar buenas decisiones, más que todo. Ok, vamos a continuar observando el video para poder ir hablando del mismo.
¿Qué buscamos demostrar con este tipo de ejercicios? Pues que es imposible realizar dos actividades al mismo tiempo, por lo menos cuando hablamos de conducir. Conducir es una actividad que demanda toda nuestra atención, toda nuestra concentración. Y por más pequeñas que sean estas distracciones como manipular el radio o utilizar el teléfono, siempre van a considerar un factor de riesgo considerable. En Ecuador, la causa número 1 de siniestros son las desatenciones a la hora de conducir. Utilizar el celular es la principal causa de distracción que hay a nivel mundial y es la principal causa que termina generando siniestros de tránsito. Eso quiere decir que la mayoría de la gente que estuvo involucrada en un siniestro de tránsito es probablemente porque estaban utilizando el teléfono celular a la hora de conducir y esa desatención los llevó a estar involucrados en un choque. Si se dieron cuenta con nuestra estudiante Camila, el problema no es quitar una mano del volante y llevar el celular en esa mano. El problema va a ser la distracción cognitiva a la que estamos sometidos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cerebro no va a poder realizar las dos tareas al mismo tiempo. Siempre le va a terminar dando mayor importancia a la una que a la otra. Y eso es riesgoso a la hora de conducir porque suponiendo que ustedes van en la calle y suena su teléfono, ese segundito o menos de un segundo que bajamos la mirada puede estar pasando algo delante en el camino que no nos percatamos y ahí es donde ocurren estos hechos que son lamentables, pero se pudieron haber evitado si concentrábamos toda nuestra atención a la hora de conducir. Entonces, el mensaje aquí es, si están conduciendo, dedíquense a la conducción, dejen el teléfono de lado, hay que saber respetar los tiempos, cuándo utilizar el teléfono y cuándo no. Otra cosa que pueden hacer es decirle a sus acompañantes que les conteste el teléfono, que les revise y así ustedes se siguen manteniendo fijos y concentrados en lo que están haciendo. Es una cuestión de hábito, ya que desde casa, si saben que ustedes están conduciendo en ciertos horarios, en esos horarios probablemente ellos se van a cohibir de escribirles o de llamarles porque saben que ustedes están atentos a su conducción. Por eso el mensaje es el mismo, hay que cuidarse muchachos, hay que tomar en cuenta que la mayoría, y hay que recordar que más del 95% de siniestros de tránsito tiene una responsabilidad humana. Mientras el conductor no cambie estos hábitos, no va a haber ningún cambio posible en los resultados de los siniestros. Por eso ustedes tienen la oportunidad de, ahora que están comenzando a conducir, habituarse a no usar el teléfono y les aseguro que a la larga es algo que van a desarrollar y probablemente para toda la vida, y eso serviría de ejemplo también para todo el que los vea. Bien, algo muy importante que nos manifiestan aquí, nos dice acerca de los hábitos, ¿ok? Como por ejemplo, hace algunos 10 años atrás, 15 años atrás, no muchos conductores utilizaban el cinturón de seguridad. No muchos, eran pocos, eran seleccionados. Y desde que llegó una ley fuerte y que dijo, ¿no es cierto?, como, no sé quién lo dijo, pero ya, a todos los conductores que no están colocados los cinturones de seguridad, a todos me los sancionan. Y ahí sí hubieron bastantes quejas, bastantes sancionados, etcétera, 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 etcétera. Pero las personas que tenían ese buen hábito de colocarse siempre cinturón antes de conducir, no les pasó nada, como que me da igual si sancionan o no, porque yo estoy a la norma, yo estoy siempre con los papeles al día, siempre cuando conduzco con la normativa correcta, no pasa nada, déjenme decirles. Pero si yo antes no conducía, no tenía ese buen hábito de conducir, me sancionaban. Entonces, hoy por hoy, ustedes ya después de 10 o 15 años acá, todos los conductores ahora, ustedes van a salir a una vía y la mayoría de conductores tiene colocado el cinturón de seguridad. Y es un hábito, ya se volvió un hábito. Ahora, por ejemplo, no solo el conductor, sino que todos los ocupantes del vehículo ya cuentan o ya están colocados el cinturón de seguridad. Por ejemplo, nosotros nos subimos a un taxi, un Uber, atrás, en la parte trasera. ¿Se colocan cinturones ustedes? ¿Sí o no? Pero viene un extranjero, coge un taxi, se sube en la parte de atrás y se abrocha el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Ellos sí, nosotros no. ¿Por qué? Nos falta un poquito de cultura vial, nos falta un poquito de este temita de educación vial. Con educación vial, nosotros vamos a llegar a tener seguridad vial en las carreteras. ¿Ok? Entonces, por ende,
es un dato muy importante esto de los hábitos. Mejores hábitos tengamos, de no utilizar el teléfono celular, por ejemplo, y no lo vamos a hacer. Como mi punto de vista, yo no lo hago, yo me subo al teléfono, me subo al vehículo y listo, yo conduzco y no utilizo el teléfono celular hasta llegar a una parada o hasta llegar a mi destino. ¿Ok? ¿Qué más nos manifestó? Pues bien, eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez? ¿No? Para poder continuar. Listo. Y bien, y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Por cierto, me olvidaba otra cosa. Me olvidaba otra cosa que también nos mencionó en el video como tal. ¿Qué nos dice? Nos dice que por causa de qué son los siniestros viales, ¿cierto? Nos dijeron. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ya lo dictaminó. ¿Ok? Lo dictaminó que tanto una buena conducción o una óptima conducción como generar siniestros viales depende del factor humano. ¿Ok? ¿En qué porcentaje? En el 95%, tanto de buena conducción o una óptima conducción, como en la responsabilidad de los siniestros viales. Es decir, la Organización Mundial de la Salud adjudica al factor humano el 95% de todos los siniestros viales, dejando al factor vehículo con el 3% y al factor vía, que es vehículo, el factor vía al 2%, generando el 100%, ¿no es cierto? Pero de mi punto de vista, yo estos 3% los adjudico también al factor humano. ¿Por qué? Porque el factor humano o la persona es quien revisa y quien sabe cómo están las condiciones del vehículo. ¿Ok? Entonces, mucho ojo en este tema, ¿no es cierto? Que el 95% de los siniestros son responsabilidad del factor humano. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver, permítanme compartirles otro video acerca, si no estoy equivocado, de los neumáticos. Listo, este tema de los neumáticos también es importante, ¿ok? Sí, está un poco larguito el video. Vamos a tratarlo de ver e ir pausando e ir acotando lo máximo que podamos, ¿ok? Por favor, poner atención. Entre los dispositivos de seguridad activa más importante tenemos los neumáticos. Por eso aquí en el aula de Drivers Academy le hemos dedicado todo un módulo a los neumáticos. ¿Por qué son tan importantes en el vehículo? Pues porque son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera. Todo el peso del vehículo se va a soportar sobre las llantas. Por eso es importante que ustedes como futuros conductores se encarguen de darle un buen mantenimiento a sus llantas para que su vehículo tenga un buen desempeño. Hoy, ¿qué vamos a hacer desde acá? Vamos a aprender a cómo leer una llanta. Vamos a aprender también a verificar cómo sé que tiene la presión de aire correcta y también cómo saber en qué condiciones se encuentra mi labrado. Bien. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo sé la cantidad correcta de aire que debe de tener mi llanta? Por eso hoy desde la Drivers Academy vamos a aprender a identificar si nuestra llanta tiene la presión de aire
correcta. Esto es una actividad que deberíamos realizar habitualmente. Como futuros conductores deberían de acostumbrarse a revisar la presión de aire de sus neumáticos antes de subirse al vehículo. Probablemente hayan visto que gente se le acerca y le golpea el lateral de la llanta, o con el pulgar quieren hacer presión a ver si se hunde, y eso sería una forma de saber si está bien o no está bien de aire. Eso no es del todo correcto porque no me da una medida real. Por eso aquí le vamos a recomendar que lo hagan de forma visual. Si ustedes antes de subirse al vehículo le miran de costado y ven que a la llanta abajo se le hace como una curvatura, una pancita, eso quiere decir que le falta aire. No sabemos cuánta cantidad de aire le falta, pero sabemos que no está en lo correcto. Entonces, ¿cuánto aire correcto va a llevar mi llanta? Todos nuestros vehículos, al abrir la puerta del conductor, vamos a encontrar un sticker pegado a la carrocería del carro, que ahí el fabricante nos recomienda cuánto aire poner en la llanta delantera y cuánto aire poner en la llanta trasera. Recuerden que les dije que las 4 llantas es poco probable que lleven la misma cantidad de aire porque el peso está más distribuido entre la parte delantera del vehículo que la parte trasera. De no estar el sticker en la carrocería del vehículo, lo podremos encontrar en la guantera o en el tapasol del pasajero, pero es muy probable que nuestro fabricante sí haya dejado instrucciones de cuánto aire poner adelante y cuánto aire poner atrás. Ahora, supongamos que nuestro fabricante nos recomienda poner 32 libras de aire en las llantas delanteras. ¿Cómo voy a saber yo que tengo 32 y no que tengo 31 o que tengo 30? Con golpecitos a la llanta no lo voy a poder saber, visualmente no lo voy a poder saber. Probablemente ustedes conozcan una herramienta que sirve para medir la presión de aire de la llanta. No tiene un uso técnico, no hay que ser muy técnico para saberlo usar, simplemente le ponemos acá en la válvula del aire y él nos va a indicar cuánto aire tiene nuestra llanta. Es una herramienta fácil de conseguir, cuesta alrededor de $2, $3, $4 y probablemente si ustedes preguntan en sus casas van a ver que sí cuentan con esa herramienta, pero no todo el mundo suele utilizarla. No por carencia de conocimientos técnicos, sino que mucha gente suele ir a la vulcanizadora o incluso a las gasolineras. ¿Qué pasa con las gasolineras? Que en la gasolinera contamos con disponibilidad de aire gratuito, pero al llegar en una gasolinera y poner el aire y no tener este medidor de presión de aire, yo no sabría cuánto aire exactamente estoy poniendo en mi llanta y puedo estar poniendo de más o puedo estar poniendo menos. Ahora, ¿qué va a pasar si yo pongo mucho aire en mi llanta? Recordemos que este material... Bueno, está interesantísimo, ¿no es cierto?, el video, pero algo para acotar. Este calibrador se lo puede conseguir en cualquier ferretería, ¿okay? De Ferrizariato, Kiwi, etc. A $3 vale, no vale mucho, es como un esferito, más que todo es como un esferito, pero ahí como nos dice el compañero, ¿no es cierto?, vamos a estar nosotros siempre, por lo menos hacerlo 1 o 2 veces al mes, revisando el estado del el aire o de la presión de nuestros neumáticos, que son importantes, ¿ok? Entonces aquí nos va a especificar cuándo está de más, cuándo está menos y cuándo está igual, qué es lo que pasa en el neumático. Entonces, por favor, seguir poniendo atención. Es caucho, ¿sí? Y al poner mucho aire, ¿qué va a pasar? Nuestro caucho se puede estirar, se puede terminar deformando y eso va a hacer que nuestra llanta se dañe. No precisamente estamos hablando de un siniestro de tránsito por tener mucho aire en la llanta, pero otra cosa que puede terminar pasando es que si compramos unas llantas de buena calidad pensando que nos iban a durar en promedio de 3, 4, 5 años y no le ponemos la cantidad correcta de aire, obviamente su vida útil se va a ver reducida hasta la mitad del tiempo. Ahí estaríamos hablando ya de pérdidas también económicas, por eso es importante verificar en qué estado está nuestra llanta. Esto deberíamos hacerlo por lo menos 1 vez al mes. Para hacer esto, el vehículo debe estar frío. Frío quiere decir
que no se haya utilizado, porque una vez que ya el caucho ha empezado a rodar, el aire se expande y la medida no va a ser correcta. Entonces deberíamos de hacerlo por lo menos una vez al mes antes de comenzar a utilizar el vehículo. Entonces la cantidad de presión de aire de nuestras llantas va a depender del tipo de vehículo que tengamos. Tanto así que ustedes habrán notado que cada vez que se acerca un feriado o cada vez que toca realizar un largo viaje, la primera recomendación que se le da a los conductores es que revisen el estado de ese neumático. ¿Por qué? Porque al meterle mayor peso con equipajes, mayor cantidad de personas a nuestro vehículo, por más de que tenga la cantidad de aire señalada o recomendada por el fabricante, al poner todo ese peso adicional, nuestra llanta se puede ver como si estuviese baja o como si le faltase aire, cuando la realidad es que tiene la cantidad de aire recomendada, pero antes del viaje nos tocaría subirle por lo menos unas 2 libras más, ir al viaje, regresar al viaje, y una vez que ya hayamos regresado del viaje y hayamos sacado todo ese peso adicional, retirar ese aire sobrante y no pasaría nada, y ahí nuestra llanta tendría la duración correcta. Algo que nos menciona aquí el compañero, no nos menciona, y para acotarnos, ¿cierto? Cuando un neumático está sumamente inflado, bueno, en una vista frontal, se lo va a ver de esta manera. Voy a intentarlo dibujar, ¿ok? Se lo va a ver de esta manera. Cuando está con mucha presión, podemos decirlo, ¿ok? Se lo va a notar de esta manera, generando mayor desgaste en su parte central. Su parte central va a haber mayor desgaste y por ende no se va a desgastar igualitariamente, y la vida útil del neumático no va a ser la adecuada, la que nosotros queremos. Cuando hay un neumático que esté con una presión sumamente baja, se va a observar de esta manera, como nos mencionaba también el compañero, ¿ok? ¿Qué partes se va a desgastar más? Sus laterales, ¿ok? No va a haber de igual manera un desgaste adecuado. Nosotros debemos de colocarle el nivel de presión que nos dice el fabricante. ¿Para qué? Para que nuestro neumático se desgaste de forma igualitaria. Y al momento también de hacer el cambio de neumáticos o rotar los neumáticos, al momento de rotar todos se vayan consumiendo, desgastando de forma igualitaria, ¿ok? Porque si no, obviamente estos neumáticos van a tener más problemas que un neumático que estuvo desgastándose de igual manera, y es un riesgo en la conducción como tal. ¿Ok? Vamos a continuar observando. Ahora vamos a aprender qué información nos brinda la llanta en su lateral. Si nos fijamos en nuestra llanta que tenemos aquí de modelo, nuestra llanta va a decir que es una llanta 175/65 R14. ¿Qué va a significar 175? 175 va a significar milímetros de ancho. Bien, va a ser el ancho de la banda de rodadura de nuestra llanta sobre 65% de alto. Quiere decir que si nuestra llanta es de 17.5 centímetros, tendríamos que sacar 65% de altura, y eso nos daría cuánto alta es nuestra llanta. R14. La R no precisamente significa ring, la R significa que es una llanta de construcción tipo radial. Bien, hay otro tipo de construcción de llantas, pero en esta en específica vamos a tener una llanta que es tipo radial de 14 pulgadas de diámetro el aro. Entonces aquí sí pudiéramos decir que el 14 va a significar cuántas pulgadas mide el aro. Otra información que vamos a encontrar en las llantas es como este 82T, que nos indica a qué velocidad máxima y a qué peso máximo puede soportar nuestra llanta. Es importante destacar aquí que todas las llantas, para ser fabricadas, cumplen con unos procesos de seguridad, cumplen con unos estándares de seguridad, son probadas, y si pasan todas estas pruebas, van a contar con esta certificación DOT que ustedes podrán ver aquí. ¿Qué significa el DOT? El DOT va a significar que es una llanta que cumple con las normas de seguridad norteamericanas. Es una llanta que es segura según este tipo de normas. Vamos a encontrar también información de acuerdo a dónde fue fabricada la llanta, en la fábrica, en la ciudad, en el país.
Pero, y este dato es importante que le conozcan, nos dice también su fecha de fabricación, ¿sí? En estos 4 dígitos que encontramos después del DOT va a significar la fecha de fabricación de la llanta, donde los 2 primeros números indican la semana en que se hizo y los 2 siguientes números van a indicar el año. Entonces tenemos que esta llanta fue hecha en la semana 10 del año 2016. Es una forma de que ustedes, como futuros conductores, a la hora de comprar las llantas de su vehículo, se aseguren que cumplen con una fecha de fabricación óptima, que no es una llanta que va a estar en mal estado o que estén vendiendo porque ya no cumplía con ciertas normas de calidad o estándares. Entonces eso les va a servir a ustedes para cuando empiecen a conducir y tengan que hacer el cambio de llantas en su vehículo. Listo. ¿Alguna pregunta aquí en el tema de llantas, tal vez? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tema de los neumáticos, ¿alguna pregunta, no? Bueno, algo por acotar. Ya, Lisbeth, un ratito ya le doy la palabra, ¿ok? Yo solo tengo una sugerencia, una pregunta. Este video, no sé si me ayudaría compartiendo el link, por favor. Ya, listo. Ahí justamente en la plataforma está justamente, es de tercero de bachillerato, pero ya le comparto, permítame revisarle, está justamente en tercero de bachillerato, de los videos de la rep, tercero de bachillerato. Pero bueno, ya le comparto más luego. Terminando esto. Bueno, aquí, ¿recuerdan en donde nos dijo la fecha de fabricación, cierto? De la semana 10 del 2016. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que los neumáticos se caducan o no? Los neumáticos sí se caducan, ¿ok? Podemos ir a una distribuidora de neumáticos y obviamente el neumático se lo va a ver lindo, brillando, nuevo, ¿no es cierto?, en la vitrina. Pero debemos de enfocarnos bastante en la fecha de fabricación. ¿Por qué? A partir de los 5 años del neumático, desde la fecha de fabricación, el neumático va perdiendo sus componentes. Como por ejemplo, un neumático fabricado en 2023 no va a tener los mismos componentes que un neumático fabricado en 2016. Los componentes pueden variar, como por ejemplo, el neumático que fabricado en 2023, al ir por un bache, un hueco, va a soportar el peso, el golpe y todo. En cambio, el del 2016 capaz ya no. Y te hace un chichón. Se te hace un chichón. Y así, de diferentes características o diferentes cosas que pueden suscitarse. ¿Cierto? Como por ejemplo, también la parte interior del neumático pierde sus propiedades. ¿Y qué es lo que pasa? Se reseca. Se reseca y se triza la parte interior de un neumático. Por ende, en la conducción con velocidades, temperaturas, frenazos, puede generar un riesgo. ¿Ok? Mucho ojo con este tema de los neumáticos y la fecha de fabricación. Y a veces sí nos dicen, no, le doy 3x1, ¿no es cierto? 2x1. Pero porque está baratísimo, listo, no vamos a comprar. Tenemos que ver la fecha de fabricación de igual manera. ¿Ok? Vamos a continuar observando. Ya que hemos aprendido entonces qué información nos proporciona la llanta en sus laterales, vamos a conocer un poco lo que es el ancho de la llanta. Le conocerán por el nombre de labrado o de dibujo y se suele creer que el labrado es el que me permite la adherencia, el frenado o el agarre con el suelo. Pero se darán cuenta con este tipo de labrado que tenemos aquí que el labrado está diseñado para que cuando nuestra llanta pase por una superficie llena de agua, por una capa de agua, por lluvia, coger el agua y expulsarla hacia afuera. Si se dan cuenta, el labrado está diseñado en forma de surcos, que su función es tomar el agua y expulsarla hacia afuera. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro labrado se desgasta o nuestro labrado ya está gastado? Vamos a ver. Nos encontramos frente a una llanta que ya está desgastada. Lo podrán ver que aquí la etiqueta dice que ya es una llanta que está en estado gastado,
Pero ¿cómo identificar que ya nuestra llanta está lisa, que ya nuestra llanta ya no sirve? Recordemos que dijimos que el labrado tenía como función expulsar el agua que se acumulaba en la calle. Ahora, cuando esto queda liso, cuando ya el labrado es inexistente, no tiene surcos por donde expulsar el agua. Si notamos, no hay una forma de que el agua entre y salga porque no hay conexiones entre el dibujo de la llanta. Pero ¿cómo medir entonces que una llanta ya llegó a su mínimo? Vamos a tener, o probablemente hayan escuchado, que con 1 centavo se puede hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos a medir el labrado de la llanta con 1 centavo? Pues dicen que ponemos la cabeza boca abajo con Lincoln cabeza abajo y lo ponemos en nuestra llanta. Y ahí nos va a indicar si ya la llanta está lisa o no, dependiendo de qué, de si se le ve la totalidad de la cabeza a Lincoln en la moneda de 1 centavo. Pero nosotros aquí, desde la Drivers Oils, nos vamos a dar cuenta que eso no hace falta. ¿Por qué? Porque la misma llanta tiene un indicador donde nos señala precisamente que ya la llanta llegó a su mínimo de labrado. Esto quiere decir que ya la profundidad de surco o de labrado de nuestra llanta es igual o equivalente a 1.6. Listo. Estos son los indicadores que nos manifiestan, ¿cierto? Los neumáticos tienen estos indicadores. Y cuando el labrado, esta parte de aquí, labrado, ya llega a la misma altura que el indicador, ya está desgastado. Es decir, que ya debemos que hacer el recambio de este neumático. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de pasar por el agua, por una superficie mojada, el agua no se comprime y va a buscar salidas, ¿no es cierto? No es comprimible y por ende vienen los riesgos del aquaplaning, de los derrapes, etc. ¿Okay? También, para no hacerlo empírico con la moneda, podemos de igual manera adquirir un profundímetro, bien lo venden en una ferretería, este sí vale un poquito más, alrededor de los 7, 8 dólares, y tener, ¿no es cierto? Si es que no nos guiamos por los indicadores de desgaste, ¿por qué no tener este profundímetro y siempre visualizar la profundidad de nuestro neumático? Milímetros. Legalmente hablando, 1.6 milímetros es lo mínimo legal permitido de una llanta. Si este indicador tocase el pavimento y nosotros circuláramos así, estaríamos cometiendo una contravención de tránsito que es sancionada con de 5 a 15 días de privación de libertad, 5 puntos menos, ¿bien? Y retención del vehículo hasta que el problema sea solventado. Algo también por decirles, inclusive si nosotros en nuestro vehículo tenemos solamente un neumático liso, y digan, no, solo uno nomás tengo, nada, este 1, este 2, este 3, contravención, ¿ok? Vamos a tener aquí una sanción económica, pero el vehículo vamos a tener que cambiar las llantas para que no los devuelvan. Por eso la pregunta aquí es entonces, ¿cuántas llantas debo reemplazar cuando hago un cambio de llantas? Nuestro vehículo cuenta con 5 neumáticos, las 4 que son visibles y la llanta de repuesto. Por eso lo correcto sería reemplazar las 5 llantas. Pero ¿qué suele suceder? Que primero van a ver en la calle ofertas de pague 3 y lleve 4, o van a ver pague 4 y le regalamos una, pero por lo general mucha gente termina comprando por cuestiones de economía solo 2 llantas, y al comprar 2 llantas la pregunta que surge es ¿dónde pongo entonces esas 2 llantas nuevas? Al llegar a este punto vamos a encontrar división de criterios porque mucha gente recomienda poner las llantas adelante y otro grupo recomienda poner las llantas nuevas atrás. ¿Qué sucede o por qué recomiendan poner las llantas nuevas adelante? Porque adelante tenemos lo que es el sistema de la dirección. Y ya dijimos al principio que adelante también teníamos el motor y mayor peso. Entonces, al poner las llantas, necesitamos las mejores llantas adelante porque se van a desgastar más rápido por cuestión de movimiento y por cuestión del peso. Entonces, la llanta adelante se va a desgastar. ¿Qué te suelen decir? Que es recomendable la mejor llanta adelante porque ya dijimos ya que adelante el labrado era el encargado de expulsar el agua. Entonces, en caso
de pasar por un charco de agua, la llanta de adelante pudiera expulsar el agua y así no nos vemos involucrados en un siniestro de tránsito o en un derrape acuático, que ya hablaremos lo que es eso. Y el otro grupo de personas te va a recomendar poner las llantas atrás, las llantas nuevas atrás. ¿Por qué? Porque dicen que la llanta de atrás, a la hora de una frenada de emergencia, de frenar de golpe, las llantas de atrás son las que se van a bloquear, y al bloquearse todo el agarre va a estar en la llanta de atrás. Por eso este grupo de personas recomienda poner las mejores llantas atrás, para que en caso de una frenada de emergencia tengamos buen agarre y nuestro carro no se derrape y tampoco nos pase nada. En las clases de mecánica ya veremos dónde poner las llantas nuevas de manera correcta si comprásemos dos, pero, o sea, por la rotación de llanta, pero lo correcto aquí, lo recomendado sería reemplazar las 5. Y ustedes dirán, pero ¿por qué 5 si la de repuesto está buena y yo no la he usado? Esa está ahí en la cajuela. Y no. Por más que la llanta de repuesto no se esté utilizando, igual hay que reemplazarla, porque los materiales como el caucho se van dañando, van perdiendo propiedades, y por más de que no se haya utilizado, igual no es una llanta que sea buena de utilizar. Por eso ustedes habrán notado que en sus casas hoy en día las llantas de repuesto, muchos vehículos las traen por debajo, por fuera, en la cajuela, porque igual guardada en el baúl o en la cajuela se va deteriorando. Entonces, para evitar eso, van guardadas por fuera, aparte de por cuestiones de espacio. También habrán visto que las llantas de repuesto hoy en día son mucho más pequeñas y mucho más delgadas, que la gente suele decir que son de motos, porque se ven mucho más pequeñas, pero es por cuestiones de espacio. Y precisamente eso, o sea, tenemos que evitar esa creencia de comprar una llanta nueva y guardarla para repuesto y pensar que me va a durar ahí para siempre. Por eso, como les decía, en mecánica hablaremos de la rotación de llantas, porque es importante esa llanta de repuesto no tenerla ahí guardada siempre, sino también darle uso en su debido momento. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí en temas de los neumáticos como tal? ¿Preguntas específicas o algo en general? Por favor, tal vez. Sí, buenas tardes. Sí, Una dígame. consulta. Hilda. En cuanto a Ya. esto del porcentaje que hay que poner de aire, yo he escuchado que, por ejemplo, en climas calientes se hincha más la llanta. ¿Eso no tendría también que ver con inconvenientes para que se dañe el material de las llantas? A ver, mi estimada, la verdad, no he escuchado nada acerca del estilo, la verdad. Lo que sí se Ya está recomienda por terminar, solo hasta las 5. lo que sí se recomienda, la verdad, es colocarle lo que dice el fabricante. Eso sí, no se guíe por alguien nomás que le diga, no, a los vehículos livianos es tanto. No, no. Mejor revisemos el manual, revisemos qué es lo que nos dice el fabricante de los neumáticos o el fabricante del vehículo, qué tipo de neumáticos nos recomienda, y con las presiones adecuadas que nos dicen ellos. De ahí, no he sabido, la verdad, no desconozco de este tema, si es que no creo, porque si no se lo hubiera dicho, si no tengo entendido que hay neumáticos específicos para invierno, eso sí, pero el labrado como tal. O tengo entendido que también hay neumáticos mixtos, ¿no es cierto?, para lluvias, pavimento seco o mojado. Tengo entendido también que hay neumáticos ya labrado por las superficies, el terreno lodosos, todo ese tipo de cosas, de la nomenclatura que hablábamos, de lo alto, ancho y todo ese tipo de cosas, y el porcentaje. Pero netamente de la presión del neumático, del aire, no, tengo entendido que no, mi estimado. Entonces, no habría ningún problema si es que usted, siempre y cuando va con lo que dice el fabricante, siempre la presión correcta que nos diga el fabricante. Mi estimada Hilda, no sé, Hilda, no sé si estará bien pronunciado. Sí, buenas tardes, sí, con H, sí. Yo quería preguntar sobre qué sucede si se cambia, por ejemplo, las llantas del carro. Vamos a poner ejemplo estos carros que se llaman Suzuki, ¿ya?
¿Ya? Y la llanta, por lo normal de ellos, son un poquito más pequeñas. Y si se las cambia un poco más grande, ¿tiene algún efecto el vehículo? Ya. Dependerá, mi estimado. Ahí sí dependen algunos factores. Depende primeramente si es que alcanza, es que todo en los pernos, sí, de la mordaza como tal, sí, o en el terminal como tal, o en el espacio que alcanza, ¿no es cierto? Eso difiere un poquito en el peso y en la velocidad que adquiere el vehículo. Con neumáticos más pequeños va a adquirir mayor velocidad. Con neumáticos más grandes, el neumático es más pesado y obviamente le va a tardar más girar toda una vuelta al neumático que con el neumático pequeño, que normalmente debía de ser para este neumático pequeño. Pero también acotando lo que nos dice, ¿no es cierto? Hay neumáticos, ¿no es cierto? Así. Bueno, hay el neumático como tal, neumático normal, ¿no es cierto? Con su aro, su tapacubo, aquí. Este perfil del neumático como tal, que era la altura, lo que mencionábamos, perfil en porcentaje, depende también de la capa de rodadura o el labrado o el dibujo, ¿no es cierto? Este perfil, que es en porcentaje, a veces, no sé si han escuchado, ¿no es cierto? Cámara baja, se van a decir, uy, yo le pongo a mi vehículo cámara baja. ¿Qué quiere decir? Que el perfil es súper pequeñito, o sea que más que todo se lo ve al aro y al neumático ya como que está en un hilito el neumático. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Oye, Lo bueno es que estéticamente se lo ve al vehículo mejor, ¿ok? Pero lo malo es que los consumibles del vehículo van a ser se van a desgastar de mayor manera. ¿Por qué? Porque en sí este perfil lo primero que hace es amortiguar los primeros impactos que tiene la carretera. Y luego ya el amortiguador y todos los componentes que forman parte de la suspensión ya hacen el trabajo de amortiguar las irregularidades del terreno. Entonces, si yo tengo un perfil sumamente delgado, como tengo acá en este neumático de acá, se ve bonito el vehículo, pero al momento del impacto de un golpe no va a ser el mismo colchón este de aquí, que es más grande, que este de acá. Y los consumibles de mi vehículo, como por ejemplo de la suspensión, se van a dañar con mayor frecuencia. Por ende, siempre recomendar lo que nos dice el fabricante. Eso, como le puedo acotar, mi estimado. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan tal vez? ¿No? Bueno, este otro tema de la superficie como tal es de la carretera o de la vía, ¿no es cierto? Superficie mojada, superficie seca, superficie de tercer orden, lodosa, y también en esta superficie, por ejemplo, lodosa, necesitamos otros tipos de neumáticos, obviamente son de otras características, otra nomenclatura, como por ejemplo, son más altos, tienen el perfil más alto. ¿Por qué? Porque van en charcos, en lodo, y los surcos de la capa de rodadura son más anchos y son más separados. Por ende, para tener mayor agarre en estas superficies lodosas como tal. ¿Qué pasa? Ya hablamos, ¿no es cierto?, de esto del aquaplaning, un poquito, que obviamente sucede en la carretera como tal. ¿Qué es el aquaplaning o el hidroplaneamiento? Es cuando yo estoy con neumáticos lisos, circulo por una carretera que esté mojada, húmeda, ya lo habíamos mencionado, y cuando llueve o el pavimento está húmedo, se forma una capa de agua en la calzada. Por ende, al momento de circular a altas velocidades, generalmente a partir de los 50 kilómetros por hora, ya aparece obviamente el hidroplaneamiento, y depende de la superficie, depende de los neumáticos, de la presión y del labrado del neumático para no entrar en este hidroplaneamiento. Y obviamente el hidroplaneamiento es cuando el neumático ya está desgastado y no tiene más que todo contacto directo con el piso y va más que todo en esta capa de agua. ¿Por qué? Porque ya el neumático está liso y no permite el desfogue de agua hacia los lados por los canales o los surcos del neumático como tal. ¿Ok?
Eso más que todo para acotar en este tema de superficies. Difiere superficies Una secas, pregunta, en una superficies preguntita, secas caballero. Quiero hacer. hay mejor agarre, ¿no es cierto? Pero en superficies mojadas sucede esto del hidroplaneamiento. En superficies de tercer orden, cuando hay gravilla o polvo, va a haber mayor probabilidad de derrapes, y en lugares de terrenos como por ejemplo todo terreno, ¿no es cierto? Lodosos, charcos y ese tipo de cosas. ¿Ok? Eso, Una mis estimados. preguntita, caballero, una pregunta. Hola. Dígame, ¿tienes acá? Sí, según usted, eh, ¿en qué tipo de vía existiría mayor adherencia? Me refiero al asfalto o quizás en la de hormigón. Ah, ya, 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 ya. Bueno, eso va a diferir del tipo de neumático que tengamos, de las características de nuestro neumático, ¿no es cierto? De la nomenclatura de nuestro neumático, pero generalmente mejor adherencia, para mi punto de vista, primera vez que me hacen esa pregunta, ya sabemos que difiere del labrado, primerito, ¿no es cierto? Y como les había dicho anteriormente, para una mejor adherencia, entre más área tenga, o en este caso más labra o más capa de rodadura sea más ancha, voy a tener mayor adherencia porque hay mayor área para poder soportar el peso del vehículo, el agarre como tal del vehículo al, al asfalto. Por mi punto de vista, creo que el asfalto tendría mayor agarre, por mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es como que mejor terminado. ¿Ok? No, en cambio en el hormigón como que no tiene un terminado totalmente liso del todo, como que hay unas partes como que microscópicas, ¿no es cierto? Como que viéndolo bien detalladamente, como que no es del todo terminado liso como tal. Entonces, entre más superficie tenga el neumático para estar en contacto directo con el pavimento, voy a tener mejor agarre. Entonces, eso, mi estimado. Allá, muchas gracias. Estamos bien. Listo, pero difiere más que todo del estado de nuestro labrado, también de la presión que tengamos en nuestro vehículo, en nuestro neumático como tal. ¿Ok? Claro, y de ¿Algo eso más, también, tal vez? ¿Alguna pregunta y de adicional? eso, y de eso también depende, digamos, como para uno generarse confianza y poder acelerar un poquito más o aumentar la velocidad y todo eso. Y eso te da la estabilidad del vehículo. Claro, por supuesto, pero si circulamos a velocidades bajas con buenos neumáticos, vamos a estar sumamente seguros. Pero imagínate ponerte en riesgo, circular a altas velocidades con neumáticos lisos, de ley estás así de estar involucrado en un siniestro vial, y si Dios quiere, pues no haya muertes o lesionados graves en ese siniestro vial. Mi estimada Carmen. Gracias. Hola, buenas tardes. Disculpe, voy a hacer una pregunta que es lo que vivo de acuerdo al entorno, más bien de cerca de mi trabajo, ¿no? Me toca todos los días ir por la carretera, toparme en la carretera a los estudiantes, al ingreso o a la salida de la institución, en lo que es la carretera, la vía, como van en grupos, ocupan a veces casi siempre, digamos, la mitad de la carretera, ¿no? Entonces, obviamente a mí me toca ir lento, pitando. Igual hay chicos que conozco, le hago pite con la mano, que se hagan un poco más hacia su derecha. Pero en otro tema hablábamos ustedes de que hay sanciones para el peatón. En este caso son jóvenes de 15, 16, 17 años, que yo trabajo con bachillerato. ¿Hay algún tipo de sanción, o usted qué sugerencia nos puede dar a nosotros que nos toca replicar para concienciar a los chicos? Porque ellos no tienen todavía esa conciencia o responsabilidad, porque prácticamente somos nosotros como conductores los que llevamos la de perder. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cómo concienciar, o hay alguna normativa, etcétera? Porque, por ejemplo, en la carretera no existe el parterre, o no existe veredas, etcétera. Entonces a ellos les toca A caminar. ver, mi estimada, chuta, aquí sí hay muchas cosas que podemos hacer. Una, madruguen un poquito más. No, mentira.
o sea, obvio, ¿no es cierto? Tratar de evitar, más que todo, puede ser una opción. Es decir, ya, los estudiantes entran a las 7, yo voy a ir ya, 6:40. Verá que no va a tener ese problema. 6:45 no es ya, no, va a andar ya. No, es que, no, de verdad se lo digo, es porque hay estudiantes que sí llegan atrasados, Claro, o hay unos que llegan muy temprano, y ya, siempre vamos a toparnos con los chicos así, con grupos que van, y ya, ya. no sé. Verá, lo que se puede hacer, lo que hoy por hoy se está haciendo es zonas a ver, escuelas, a ver, zonas de escuelas seguras. Si no estoy mal, así se llama el título que se está implementando aquí en el Ecuador y en 5 instituciones y en otros países. Estas zonas de escuelas seguras ya tienen otro tipo de seguridades, como por ejemplo las barandas, para que los estudiantes salgan por esas, por justamente solo puedan circular por las veredas y por sitios específicos. También que se puede colocar son supervisores de entrada y de salida. Que obviamente los supervisores deben que estar antes que sea el horario de ingreso, el horario de salida. Estos supervisores deben que estar velando con cintas, con conos, por dónde deben que ingresar. O, por ende, en algunas instituciones educativas cierran vías por esos puntos de conflicto porque pasan vehículos y hay mucha aglomeración de personas. ¿Qué hacen? Por ese flujo de peatón que hay bastante a esa hora en específico, hora pico, de, por ejemplo, de 6:30 a, qué sé yo, a 8, cierran esa vía. Se la cierran antes para no poder ingresar y solo puedan transitar peatones y dar mayor seguridad y no estar con estos inconvenientes. La verdad, se puede hacer algunas cosas, pero de ahí sancionarlos, ninguna gente va a sancionar como a 20 estudiantes que están ahí por la... O sea, entonces, sí es un poco delicado, como que, no sé, planificar bien mi viaje, si ya sé que me quedaré una horita más en el trabajo y trataré o intentaré ingresar media hora antes para que no suceda este tema. Si no, pues hay los inconvenientes que debe estar quitando, perdón, y ahí como son estudiantes y están en esta edad de la rebeldía y de todo, chuta, es un poco complicado ponerse a discutir con ellos. Entonces, eso se puede, usted puede presentar un proyecto de, qué sé yo, de seguridad, una zona de escuela segura, por ejemplo, hacer esto que le digo, unas barandas, pero esto ya es netamente también económico, o colocar inspectores de salida o de entrada para que estén pendientes siempre que diciéndoles ahí continuamente a los estudiantes, hey, siempre por la acera, cruzan vehículos. O eso, mi estimado, de ahí la verdad no se me ocurre algo más. Con lo que he vivido, con lo que, la experiencia poca que he tenido, le puedo recomendar esas cosas, mi estimada. ¿Ok? Muchas gracias. Listo. Pues bien, mis estimados, eso ha sido todo. Ha sido un gusto. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y nada más. Hasta luego con todos. Que pasen bien. Hasta el día de mañana. Gracias a usted.